Junio de 1991. Feria CES de Chicago, el evento de tecnología más importante del mundo. Sony, el gigante de la electrónica, sube al escenario triunfalmente y anuncia el futuro. Una alianza histórica con Nintendo. Juntos, fabricarían una consola revolucionaria llamada PlayStation, con espacio que leería tanto los cartuchos de Super Nintendo como los nuevos discos compactos. Era el matrimonio perfecto. El rey de los videojuegos, Nintendo, y el rey de la electrónica, Sony. Los ejecutivos de Sony bajaron del escenario sonriendo, creyendo que habían asegurado su futuro para siempre. Pero al día siguiente, a las 9 de la mañana, ocurrió la traición más brutal en la historia corporativa. Howard Lincoln, un alto ejecutivo de Nintendo, subió al mismo escenario, pero no habló de Sony. Ante una audiencia en completo shock, anunció que Nintendo rompía su acuerdo con Sony y se aliaba con su peor enemigo, Philips, una empresa europea. Sony no sabía nada. Fueron humillados públicamente. Nintendo los usó, les robó los titulares y luego los apuñaló por la espalda frente a todo el mundo. Los ejecutivos de Nintendo pensaron que habían sido increíblemente astutos, que habían protegido su monopolio de forma brillante. Lo que no sabían es que acababan de firmar su propia sentencia de muerte. Ese día, en ese escenario, Nintendo no anunció una alianza, anunció el nacimiento de su propio verdugo. ¿Por qué Nintendo hizo algo así? ¿Por qué traicionar a la empresa japonesa más poderosa del mundo? La respuesta es simple: paranoia y control. En los años 80 y 90, Nintendo era un tirano. Controlaban absolutamente todo. Si querías hacer un juego para ellos, tenías que besarles el anillo, seguir sus reglas al pie de la letra. Y el contrato que tenían con Sony era peligroso para ellos. Le daba a Sony los derechos de todo lo que se publicara en formato CD. El presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, un hombre temido y extremadamente conservador, miró el contrato y dijo: si dejamos que esto siga, Sony se quedará con nuestro reino. Decidió que era mucho mejor traicionar a un socio poderoso que compartir el poder. Y eligió a Philips porque era una empresa más débil en el mundo de los videojuegos, alguien a quien podían controlar fácilmente. Sony quedó devastada. Norio Oga, el presidente de Sony, estaba furioso. Para la cultura empresarial japonesa, el honor lo es todo. Y Nintendo había escupido sobre el honor de Sony. La junta directiva de la compañía quería retirarse del negocio. Decían: no sabemos hacer videojuegos, volvamos a fabricar televisores y Walkmans, olvidemos esto. La lógica decía que debían rendirse. Pero había un hombre que se negó a olvidar: Ken Kutaragi. Recuerden ese nombre. Era un ingeniero rebelde dentro de Sony. Sus compañeros le llamaban el Loco. Años atrás, Kutaragi había diseñado en secreto el chip de sonido para la Super Nintendo. Él sabía que el futuro eran los gráficos en 3 dimensiones, no los muñecos planos de Mario. Cuando la junta directiva de Sony ordenó cancelar el proyecto de videojuegos tras la traición, Kutaragi fue directamente a la oficina del presidente Oga. La reunión fue increíblemente tensa. Los directivos más viejos le decían: Sony no hace juguetes. Kutaragi miró al presidente a los ojos y apeló a lo único que sabía que funcionaría: su orgullo herido. Le dijo: ¿nos vamos a retirar con el rabo entre las piernas? ¿Vamos a dejar que Nintendo se ría de nosotros para siempre? El presidente Oga golpeó la mesa. La furia de aquella humillación de 1991 volvió con toda su fuerza. Miró a Kutaragi y le dijo una frase que cambió la historia para siempre: hazlo, construye la máquina, destrúyelos. No fue una decisión de negocios, fue una declaración de guerra. Sony no creó la PlayStation para ganar dinero, la creó para vengarse. 1994. Llega el momento de la verdad. Nintendo lanza la Nintendo 64. Se mantienen fieles a su tradición y usan cartuchos. Eran caros de fabricar, tenían muy poca memoria, pero eran difíciles de piratear. Nintendo quería seguir controlando absolutamente todo. Por otro lado, Sony lanza la PlayStation. Kutaragi tomó una decisión radical: usar CD-ROMs.
Los CDs eran increíblemente baratos. Tenían 100 veces más capacidad que un cartucho y permitían música con calidad de estudio y videos cinematográficos. La industria se burló. Dijeron que los CDs eran lentos, que los tiempos de carga matarían la experiencia. Pero entonces, ocurrió el segundo gran error de Nintendo. Squaresoft, los legendarios creadores de Final Fantasy, querían hacer un juego épico, enorme, cinematográfico. Intentaron meterlo en el cartucho de la Nintendo 64 y simplemente no cupo. Físicamente era imposible. Sony les abrió la puerta de par en par. Vengan con nosotros, aquí tienen todo el espacio que quieran. En 1997, Final Fantasy VII salió en exclusiva para PlayStation. Fue el jaque mate. Los jugadores vieron los gráficos, escucharon la música, se sumergieron en la historia y miraron sus Nintendo 64 como si fueran juguetes de preescolar. Sony no solo ganó, Sony aplastó. PlayStation se convirtió en sinónimo de videojuegos. Vendieron más de 100 millones de consolas, y Nintendo fue relegada a un segundo lugar del que tardó una década entera en recuperarse. ¿Qué nos enseña esta historia? Nintendo cometió el pecado capital de los negocios, la arrogancia. Creyeron que eran intocables. Creyeron que podían humillar a un socio y que no habría consecuencias. Al intentar proteger su monopolio con tanta ferocidad, crearon la competencia que finalmente acabó con él. Si Nintendo hubiera mantenido su palabra en 1991, la PlayStation habría sido solo un accesorio de Nintendo. Hoy, Sony y Nintendo podrían ser la misma fuerza imparable, pero el miedo los cegó. Para ti, emprendedor, la lección es doble. Primero, nunca tomes decisiones basadas en el miedo a perder el control, porque el control excesivo asfixia la innovación. Y segundo, la venganza, bien canalizada, es un combustible nuclear. Sony utilizó la rabia de la traición no para llorar, sino para innovar. Kutaragi no se rindió cuando su propia empresa dudaba de él. Usó cada no como gasolina. Hoy, PlayStation es una marca que vale billones. Y cada vez que un ejecutivo de Nintendo ve ese logo, debe recordar aquel día en Chicago, donde por pura arrogancia crearon a su propio demonio. A veces, tu mayor enemigo no es el mercado. Es el socio al que traicionaste ayer. Gracias por vernos.